A partir de ahora, Flexbox se convertirá en el estándar para crear diseño de páginas web en Elementor. Esta opción ya está disponible para la versión Free y Pro. Por mucho tiempo esta opción estaba en beta. Ya está a punto de ser usable y estable, por lo que ya puedes empezar a usarlo en tus proyectos personales y de clientes. Con Flexbox crearás diseños a una velocidad mayor, podrás mover los elementos dentro del contenedor, cambiar el orden y se adaptarán según el tipo de pantalla, ya sea PC, tablet o móvil. Antes usábamos secciones y teníamos que hacer cosas muy extrañas para que se adaptaran. En casos muy extremos ocultábamos secciones completas y creábamos nuevos diseños solo para dispositivos móviles. Ya que Elementor implementó Flexbox, crearemos una sola estructura de contenido y después podremos decidir qué tamaño ocupará en pantalla, en qué orden se mostrará y si quieres que se muestre en filas horizontales o columnas verticales. Elementor incluyó un convertidor de secciones a contenedores Flexbox para que no tengamos que hacer esto desde cero, aunque no es necesario cambiar toda la web. Si funciona bien con las secciones, puedes dejarla así como está y no tendrás ningún problema. Solo hazlo en caso de que lo necesites, ya que podrás usar al mismo tiempo los contenedores y las secciones en una misma web. Esto también nos ayudará a la velocidad de carga, aunque si tienes una web pequeña no creo que veas mucha diferencia. Para usar el convertidor simplemente selecciona la sección, darle en convertir y te creará una copia completa de esa sección. A veces esto falla un poco, solo es cuestión de acomodarlo y quedará perfecto. Una vez que termines, eliminas la antigua sección. Advertencia, como ya debes de saber, haz una copia de seguridad por si algo sale mal. Trata de hacer esto en una web de pruebas. Y para adelantarte un poco, en el siguiente video vamos a crear un menú. Para esto vamos a necesitar lo que es Elementor Pro, pero si tú no lo tienes no te preocupes porque puedes seguir perfectamente el tutorial. Claro que no podrás ponerlo en ninguna página, pero las nociones que vamos a ver ahí las podrás implementar perfectamente. Las formas básicas en las que funcionan los contenedores es en filas y en columnas. Cuando metemos elementos dentro de un contenedor padre tenemos dos formas de mover los elementos. Cuando lo ponemos en fila, los elementos se van uno al lado del otro y ocupan toda la altura disponible de su contenedor padre. No importa si son otros contenedores o widgets como texto, encabezados, imágenes y todos los widgets en general de Elementor. Y cuando ponemos el contenedor padre en columnas, los elementos se ponen uno debajo del otro y ocuparán todo el ancho disponible de su contenedor. Si todo esto te suena extraño, no te preocupes porque a continuación pasaré a explicarte cómo funciona. Por defecto, los temas más populares ya tienen Flexbox Container activado. Esto incluye el tema Astra y Blocksy, pero en caso de que no lo tengas activado, vamos a ir aquí a donde dice Elementor, hacemos clic, vamos a características, bajamos un poco y en esa parte nos aparecerá. En este caso yo lo tengo activo, pero a veces viene predeterminado que es igual a desactivado. Solo ten en cuenta que si activas o desactivas esta opción tienes que tener mucho cuidado, ya que podrías eliminar permanentemente todo el contenido creado con el contenedor y perderás el acceso y perderás funciones basadas en contenedores como pestañas y widgets del menú. Si es la primera vez que vas a activar Flexbox Container, tú no te tienes que preocupar por esta parte. A tu página web no le va a pasar absolutamente nada, pero ten en cuenta que si lo activas y lo desactivas, eso sí va a afectar a tu página web y puede darte alguno que otro problema. Así que una vez que lo actives, no lo vuelvas a desactivar y esto no va a cambiar en absoluto tu página web, simplemente va a agregar la funcionalidad de contenedores de Flexbox, pero te va a mantener todas las secciones y ya tú vas a decidir cuál vas a querer cambiar a Flexbox y cuál vas a dejar en secciones. Hacemos clic en activo y vamos hasta abajo y guardamos. Abrimos nuestra página principal en una nueva pestaña o puedes crear una nueva. Comencemos con lo más básico, que es centrar los elementos. Agregamos una nueva sección. Aquí podemos elegir entre columnas y filas. Cuando lo ponemos en columnas, todos los elementos se van a ir uno abajo del otro. Y cuando utilizamos filas, los elementos se ponen uno al lado del otro. Eso predeterminadamente. Cada uno puede ser modificado según lo que nosotros queramos. Pero aquí ya Elementor nos da unas opciones predeterminadas para que sea más fácil empezar nuestros proyectos. Vamos a darle en columnas y todos los elementos que metamos dentro de esta sección aparecerán uno abajo del otro. Le damos una altura mínima de 500 píxeles, metemos un encabezado, ponemos un texto y un botón.
Como puedes ver, los elementos ocuparán todo el ancho disponible. Cada widget de Elementor es tomado como un contenedor. En esta ocasión, como estamos en columnas, los elementos se van a poner uno debajo del otro y los widgets ocuparán el 100% de su contenedor padre, aunque el contenido predeterminadamente siempre va a estar hacia la izquierda. Entonces seleccionamos el contenedor principal, que a partir de ahora vamos a llamar padre, y los elementos que estén dentro los vamos a llamar hijos. Aquí tenemos dos opciones: alinearlo desde aquí en cada una de las secciones, pero para hacer esto tienes que ir a cada uno de los elementos. Y lo que hacemos con Flexbox es evitar todo esto. Quitamos los centrados, hacemos clic en el contenedor padre. Si lo ponemos en fila, se irá uno al lado del otro. Y en este caso, en vez de ocupar todo el ancho disponible, sí ocupará toda la altura disponible. Esto es algo muy importante de entender, tal vez no ahorita, pero sí para más adelante. Aquí el encabezado, el texto y el botón se pusieron uno al lado del otro y ocuparon toda la altura disponible de su contenedor padre. Y así es como funcionan las filas. Volvemos a columnas y para poner esto en el centro únicamente tenemos que venir aquí a donde dice alinear elementos y le damos en centrado. Cada uno de los elementos ya no ocupa el ancho disponible. Si te das cuenta, aquí tenemos el borde rosa en cada uno de los elementos. Y esto sucede porque al poner la dirección en columnas podemos mover en horizontal al inicio, al centro, que ya lo teníamos, y al final. Este último lo que hace es volverlos a poner cada uno de los elementos al ancho completo, pero tendremos que ir otra vez aquí y centrarlos, y ese es el valor predeterminado. Entonces volvemos al contenedor padre y lo dejamos en centrado. Y para centrarlo verticalmente lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice contenido justificado. Aquí lo podemos centrar al inicio, que es el predeterminado, abajo o al centro, que es lo que queremos. En caso de que tengamos más texto, en este caso nos va a quedar así, porque esto no está alineado hacia la parte de inicio dentro del contenedor de texto. Para eso vamos aquí y lo centramos. Para que quede más en medio, lo que podemos hacer es agregarle un padding. Seleccionamos el contenedor padre, vamos a avanzado y aquí le agregamos a la derecha unos 200 píxeles y 200 píxeles. En caso de que tú quieras meter dos botones, lo que tenemos que hacer es agregar un contenedor extra. Según lo que tengas filas, lo vas a alinear desde aquí. Si lo pasamos a columnas, ahora esto se pondrá uno abajo del otro. Y para centrarlo tendremos que hacerlo desde aquí. Si hacemos clic en esta parte de aquí, ya no tendrá efecto, a menos que lo hagamos un poco más grande. Teniendo la altura suficiente para que se puedan mover los elementos, ya podrá tener efectos sobre los hijos. Esto lo que hace es alinearlos en el eje vertical. Si pasamos a fila nuevamente, veremos que se ponen uno al lado del otro. Y ahora el posicionamiento lo hacemos desde esta parte de aquí. Ahora, estando en fila, si lo queremos centrar en el eje vertical, simplemente vamos a alinear elementos y lo tendremos bien centrado. Esto al principio no es muy necesario que lo entiendas al 100%. Simplemente ubícate de esto de aquí. Si lo cambiamos a columnas, el centrado será en esta parte de aquí, donde dice alinear elementos. Y si lo ponemos en fila, el centrado será en esta parte de aquí. Todo dependerá del resultado que necesites. Esto lo podría explicar un poco más técnico, pero no lo haré ya que el Flexbox que estamos utilizando aquí con Elementor es muy visual. Pero sí te sugiero que le des una checada a lo que es CSS Flexbox para que entiendas más o menos lo que está pasando por acá. Porque cuando pongo esta parte de aquí se pone en vertical, esto de acá se mueve y cuando lo pongo por acá también se vuelve a girar. Como te digo, esto no es necesario de que lo entiendas a profundidad, al menos no al principio, porque todo se puede manejar desde aquí de una forma visual que ya nos da Elementor. Esta parte de aquí es muy intuitiva. El centrado a partir de ahora será en esta parte de aquí, y si lo ponemos en fila, el centrado será en esta otra parte de aquí. Al contenedor padre le voy a quitar la altura mínima, lo voy a poner en 0. Y si quieres una separación entre los elementos, movemos aquí donde dice separación entre elementos y podemos elegir qué tan separado lo queremos. Anteriormente con las secciones esto era muy difícil de hacer, y más en dispositivos móviles. Y también tenemos otra opción, que son estas dos de acá. Vamos a duplicar este otro botón, y lo que podemos hacer, aparte de moverlos al inicio, centrado o al final, que esto es algo que usamos mucho a la hora de hacer páginas web y que con las secciones era muy difícil. Entonces, si queremos una separación todavía mayor, lo que podemos hacer es ponerle en espaciado alrededor, y esto nos lo separa
separará un poco más. Y eso no quiere decir que esté ignorando esta parte de aquí de sección entre elementos. Si lo quitamos, también podemos influir en el tamaño. Normalmente si usamos el espaciado alrededor o el espaciado uniforme, que ya vamos a ver ahorita, podemos usar la separación entre elementos para separarlo, aunque predeterminadamente trae 20 píxeles. Si no quieres nada, le pones un 0. Y el que más me gusta y el que más utilizo y el que normalmente también tú vas a utilizar es el espaciado intermedio. Esto lo que hace es mandar a todos los elementos a los extremos, si hay otro lo pone en medio y darles un espaciado proporcional. Si nosotros vamos metiendo más elementos, verás que el espaciado es perfecto. Ahora lo que haremos es crear esta sección de aquí. Seleccionamos un contenedor, en este caso quiero que esté en fila, que esta sección de la imagen y todo este contenido estén uno al lado del otro. Entonces damos clic aquí en fila a dirección, en ancho completo lo dejamos como está, en predeterminado, y en altura mínima le vamos a decir que ocupe el 100% de la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer aquí es meter dos contenedores, duplicamos este y se nos ponen uno al lado del otro. Que también fácilmente podrías simplemente seleccionar este de aquí y te va a funcionar igual. En esta parte metemos la imagen, aquí metemos un encabezado, metemos un texto, ponemos un texto en la parte de abajo y por ahora lo vamos a dejar así. Le ponemos la imagen por acá. Algo muy importante por saber es que los contenedores tienen padding. Si tú no lo necesitas, quítaselo para que los elementos se ajusten más al contenedor. En esta parte lo único que haré será copiar lo que es el texto, que agrandamos un poco la tipografía e igual acá. Entonces para meter estos dos contenedores, si te das cuenta, esto me parece que es una caja de iconos. Lo único que tenemos que hacer es meter un contenedor para que estos dos elementos los podamos poner uno al lado del otro, ya que sería muy difícil si lo hacemos dentro del mismo contenedor padre, por lo que tendremos que poner un nuevo contenedor. Entonces vamos a poner una caja de iconos. Lo metemos por acá, lo duplicamos y al contenedor padre de estas dos cajas de icono vamos a ponerlo en filas para que se pongan uno al lado del otro. Ahora le vamos a dar lo que es un fondo para que lo podamos ver mejor. Copiamos los textos. Como puedes ver, esto está cambiando de tamaño, pero ahorita te voy a explicar por qué. Aquí, para hacerlo más fácil, simplemente voy a duplicar esta misma sección. Al principio nos quedó uno más grande que el otro. Esto es porque las cajas se van adaptando según el contenido que tengan dentro. Y en esa parte de aquí ya es cosa de darle estilos, pero por ahora no sé cuáles son los estilos. Así que lo único que voy a hacer es copiar y pegar los estilos en esta parte de aquí. Aquí donde dice pegar estilos le damos. Aunque esta parte nos queda un poco pegado. Para separarlo vamos a la opción que ya te había dicho, aquí donde dice separación, siempre seleccionando al contenedor padre, ya que tenemos aquí dos contenedores y que a su vez tienen sus propios elementos. Entonces seleccionamos el padre y aquí en separación entre elementos podemos ajustar un poco más. Si te das cuenta, esta parte de aquí no queda perfectamente alineada. Para solucionarlo simplemente quítale lo que es el padding. Si estás por adquirir Elementor Pro, en la descripción de este video te dejo un link directo a la página oficial. Si haces una compra a través del link, estarás apoyando mucho al canal, ya que por cada compra yo me llevo una comisión. Aunque no debes sentirte obligado a hacerlo a través de mi link. Con darle like, suscribirte y comentar este video ya me ayudas mucho. Actualmente existe una promoción en la que puedes activar Elementor Pro en 3 páginas web diferentes por solo $99. Esto es muy bueno para cuando tienes varios clientes y no quieres gastar mucho en las licencias, ya que cada una de ellas tiene un precio de $59. Lo siguiente que haremos es esta estructura de aquí. Para ello vamos a crear un nuevo contenedor. Ese lo voy a poner yo como una separación. Primero vamos a agregar dos secciones diferentes, que va a ser esta parte de aquí y todo este contenido. Lo que yo quiero es que este contenido sea en columnas y en altura mínima le ponemos que ocupe el 100% de la pantalla. Agregamos dos contenedores. Como ya sabemos, esto se pone uno abajo del otro porque lo tenemos en columnas. En este contenedor podemos agregar simplemente lo que es el texto que tenemos acá. Podemos seleccionar este contenedor, centrarlo todo y se nos quedará perfectamente alineado sin ningún problema. O podemos alinearlo cada uno por separado. En este caso es más fácil hacerlo así. En esta parte de aquí simplemente voy a copiar el texto. A este texto le ponemos un padding a los lados.
Y aquí, como hay un salto de línea, ahora sí tenemos que alinear lo que es este texto. En la parte de estilos le ponemos alinear al centro. A nuestro contenedor padre le vamos a poner un padding superior e inferior de 70 píxeles, solo para separar un poco los elementos. Y vamos a meter lo que son estos 3 contenedores en esta parte de aquí. Entonces vamos a agregar 3, lo duplicamos por 2. Una vez que los tengamos, seleccionamos el contenedor padre, lo vamos a pasar en fila horizontal y se nos queda uno al lado del otro. Y luego vamos a meter en cada uno de ellos una imagen, un título, una descripción y un botón. Yo voy a pasar esta sección para esta parte de aquí para verlo mejor. Aquí centramos los elementos uno por uno, o podemos centrarlo directamente desde el padre. Aquí voy a seleccionar el contenedor de todos estos elementos y voy a copiar lo que es el fondo. Aquí lo copiamos, le vamos a meter un padding. Aquí solamente voy a copiar lo que es el botón y voy a pegarle lo que es los estilos. Aquí elimino este de aquí y se nos hace más grande esta parte de aquí. Vuelve a eliminar este y ocupa todo el ancho disponible, que eso es algo que ya había explicado. Si está en columnas va a tender a ocupar el 100% del ancho completo de su contenedor padre, que es este de acá. Duplicamos la tarjeta del platillo y eso va a tender a ocupar el 50% y el 50% del contenedor padre. Y si yo pongo un tercer elemento va a ocupar un 33% por cada uno. Es una matemática muy simple. Si yo lo duplico otra vez va a tomar un 25% de el contenedor padre. Si tú quieres modificar este espaciado, lo único que tienes que hacer es irte a seleccionar el contenedor padre de estos 3 elementos. Aquí le ponemos un 0 y desaparece. Si vamos moviendo esta parte de aquí en píxeles, vamos a ir separándolo un poco más hasta el separado que nosotros gustemos. Otra forma de hacer este tipo de espaciado es ponerle un 0 y a este contenedor ponerle ancho completo a estos 3. Si le ponemos un 33.33% no va a tener el espaciado, porque todas las tarjetas van a ocupar el espacio del padre. Pero si a cada una de las tarjetas le ponemos 30%, 30 por 3 serían 90, así que nos quedarían un 10% de espaciado, que es el espaciado que va a aparecer a continuación entre las tarjetas. Entonces vamos a ponerle aquí un 30%, un 30% y un 30%. Vamos a su contenedor padre y le vamos a dar en espaciado intermedio. Esta es una forma muy práctica también de poner espaciados más exactas, porque todo esto lo estamos manejando en porcentajes. Esto, como ya te dije, tiene un 30%, en total serían un 90% y el 10% que sobra lo va a repartir entre el espacio de los 3 elementos. Si tú quieres un espaciado diferente, tú podrías poner otro tipo de espaciado, ya dependerá de lo que tú necesites. Esta es la forma en la que podemos hacer este tipo de contenido. Aquí nada más cambiamos el platillo. Para tener 6 tarjetas como estas de aquí y que se vayan para la parte de abajo, tenemos 2 opciones. Duplicar el contenedor padre. Tendremos una cuadrícula con estas tarjetas. Tendremos una especie de cuadrícula con estas 6 tarjetas. Y si el espacio no llegara a quedar bien, le podemos dar un margen a lo que es esta de acá. Unos 100 píxeles, lo que tú vayas necesitando. Esto también lo puedes manejar en porcentajes. Y la otra forma en la que podemos hacer esto es ir al contenedor padre y hacer clic aquí donde dice envoltura. Le damos clic en envoltura. Con esto lo que vamos a lograr es que cuando un elemento no entre en el contenedor padre, se va a ir para la parte de abajo. Duplicamos este de aquí y como ves ya lo tenemos en esta parte de aquí. Volvemos a duplicar y se nos va hacia un extremo. Esto pasa porque el contenedor padre tiene el contenido justificado espaciado intermedio, entonces aquí no va a haber nada. En el momento en el que yo agrego un tercer elemento, ocupará ese espacio disponible y las tarjetas nos quedarán igual que estas de acá. Y lo siguiente es ponerle un espacio en la parte superior. Lo podemos hacer desde aquí. Seleccionamos el contenedor padre y lo podemos hacer desde separación entre elementos. Le dejamos 36 píxeles y se separará casi perfectamente. Para que nos quede una alineación perfecta, vamos a subirlo un poco más. En el momento en el que pasamos de 61 píxeles a 62, los elementos de en medio desaparecen. Este es el que estaba aquí en medio.
y este es el que estaba acá en esta parte final. Y esto pasa porque ya hemos superado ese 10% que los elementos tenían en esta parte de aquí. Este tenía 30%, el del medio 30% y este otro tenía un 30%. Y nos sobraba un 10% y aproximadamente ese 10% son 62 píxeles o 63 por ahí más o menos. En el momento en el que nosotros estamos agregando este espaciado entre elementos, también se lo estamos agregando en esta parte de aquí, solo que no lo podemos ver. SiteGround es uno de los mejores proveedores de hosting. Actualmente por aniversario tiene un 80% de descuento y cuenta con un dominio gratis por un año. Es perfecto para tiendas online ya que está preparado para manejar altos porcentajes de tráfico y también para páginas grandes de medianas y pequeñas empresas. En general sirve para cualquier tipo de proyecto web y también podrás instalar WordPress en este hosting. En la descripción te dejo un link para que obtengas el 80% de descuento. Otra cosa que podemos hacer con Flexbox es cambiar el orden de cada una de estas tarjetas. La primera forma es simplemente irte al contenedor padre. La última tarjeta vamos a pasarla al principio y la primera al final. Las dos principales son fila horizontal y columna vertical. Y la tercera es fila invertida. Como su nombre lo dice, lo único que va a hacer es invertir el orden de los elementos. Ahora este va a empezar en esta parte de aquí. Claro, el de en medio no se modifica, en teoría sí. La dirección empezará desde el último elemento y lo mismo con las columnas. Pero en ninguna de las formas anteriores podemos poner el de en medio al principio o al final. Entonces una forma de solucionar ese problema para cambiar el orden independientemente de las tarjetas al que queremos cambiar, vamos a avanzado. Y aquí donde dice orden le vamos a poner en personalizado y le ponemos -1. El valor inicial de estos elementos es 0 y se acomodarán según nosotros lo vayamos poniendo. Como todos son ceros, para poner esta tarjeta al principio lo único que tengo que hacer es ponerle un -1. Y ya la tenemos en esta parte de aquí. Y el primero se pasa para en medio. Esto es porque ahora este está en la posición -1, este en la posición 0 y este sigue siendo 0 porque aún no lo hemos modificado para nada, simplemente se mantiene ahí porque es el orden que le dimos a la hora de crear todas estas tarjetas. Entonces los valores son -1, 0 y 0. Si yo quiero pasar esta tarjeta en medio, lo que yo tengo que ponerle es a esta le tengo que poner un 0 y a la de en medio un 1. Entonces la forma de interpretar esto es la siguiente. Esta está en la posición -1, esta en la posición 0 y en esta la posición 1. -1, 0, 1. -1, 0, 1. Si tú llegarás a tener más elementos, lo único que tenemos que hacer es una matemática muy básica. Esto se puede extender en números negativos hasta lo que tú necesitas. Puede ser -1, -2, -3, -10, lo que tú necesites. Y también se puede extender a números positivos, 1, 2, 10, lo que necesites. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si fue así, suscríbete, dame un like y hasta la próxima. Hasta luego, muchachos.